La ciberviolencia, sobre todo la de la que estamos hablando, que es una ciberviolencia sexual, se ejerce principalmente contra las mujeres y está dentro de un continuo de violencia, que son las mismas violencias que se ejercen sin las tecnologías digitales, y estas violencias se vienen ejerciendo pues desde siempre, lo que conocemos como las violencias machistas, en la que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Muchas veces se incurre en estas violencias digitales porque estos menores no tienen las herramientas, porque no se las hemos facilitado para no incurrir en esas violencias digitales. Que un menor no es consciente de que no está bien, ¿no? De que no está bien revisarle el móvil o exigirle las contraseñas a tu pareja, ¿no? Menores que se crean segundas, terceras redes sociales para hablar con sus amigos porque su pareja pues no deja según qué comentarios crear en las redes sociales de sus compañeros, ¿no? Entonces, se dan muchas circunstancias que hacen que vayamos tarde para que esto no se nos escape de las manos. 1 de cada 3 adolescentes en España reconoce haber sufrido violencia digital en la pareja, según un informe de noviembre de 2025 de Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Save the Children, por su parte, aporta otro dato de enero de 2026. Las denuncias por delitos sexuales digitales contra menores ha crecido un 13% en los 2 últimos años. Las chicas siguen siendo las principales víctimas, representan el 68,6% de los casos. Pero más allá de las cifras, la violencia de género en los entornos digitales supone hoy en día un gran desafío como sociedad y para las familias. Es un fenómeno que impacta especialmente a la adolescencia, en la que relaciones, identidad y tecnología se entrecruzan. Los padres, las madres viven este momento con preocupación. Surgen emociones como el miedo, tienen muchos miedos, ven cosas en los medios y enseguida piensan que les puede pasar. Tienen también culpa, cuando ocurre algo se sienten culpables, que yo tenía que haber hecho esto, tenía que... Pena a veces porque pasan a lo mejor sus hijos de darle muchos besos, de ser como el centro para... De repente ya no quieren hablar con ellos, de repente entonces... pues hay muchas emociones vinculadas. Precisamente por ello es necesario abordar esta cuestión desde la investigación pública, sin alarmismos ni como anécdota. Es necesario profundizar y basar la propuesta de soluciones en realidades contrastadas. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Yo me llamo Lola Martín Lagos, soy profesora del Departamento de Sociología de aquí de la Universidad de Granada. Con Centra solicitamos un proyecto titulado La socialización familiar de la adolescencia en Andalucía, con una duración de 2 años y fue financiado por Centra. Yo me llamo Vivian, soy socióloga, soy experta en género y en salud y trabajo en la Escuela de Salud Pública y la línea que llevo los últimos años es en violencia, sobre todo en ciberviolencia sexual contra las mujeres. Pues yo soy César Frías, soy educador social, mediador y orientador sociolaboral. Casi toda mi carrera profesional la he desarrollado en el ámbito de la protección de menores. Y bueno, pues ahí con el desarrollo de diferentes tipos de talleres y entre ellos pues talleres sobre las violencias digitales. Lola Martín Lagos, Vivian Benítez y César Frías nos acompañan en este episodio en el que se aborda la ciberviolencia, especialmente contra la mujer, la adolescencia y cómo la socialización familiar puede ser clave para prevenir o intervenir en estas situaciones. Pero lo primero es definir qué es la ciberviolencia. Es una forma de violencia que se produce sin necesidad de que haya un contacto físico y ocurre a través de dispositivos digitales que están conectados a Internet o a través de móviles que permiten el envío de imágenes o mensajes de texto. Nos referimos a una multitud de comportamientos. Es un conducto de conductas abusivas que pueden incluir presión online para obtener cooperación o contacto sexual, intercambio de imágenes sin consentimiento, grabaciones sin consentimiento, últimamente también, por supuesto, la creación de los que se llaman deepfakes, imágenes a través de inteligencia artificial sin que ni siquiera sea la víctima ha consentido en que se den sus imágenes. Y pueden constituir delitos civiles. Uno de sus rasgos fundamentales es la omnipresencia, es decir, a diferencia del acoso tradicional, este no cesa y su huella digital es permanente.
Es una violencia que se ejerce 24/7, ¿no? Es como tú, por ejemplo, en casos de bullying en los colegios, pues a lo mejor el niño puede tener un descanso en vacaciones, ¿no? Los padres se lo llevan a la playa o se lo llevan a otro sitio, pero en la ciberviolencia es una violencia que se ejerce donde no hay límites temporales y se queda permanentemente en el espacio digital, se queda la huella digital, en el tiempo, en el espacio, da igual que te vayas de vacaciones, que acabe el colegio, que no acabe. El problema es que antes, cuando llegabas a casa, tenías a tu familia o a tus amigos que eran un refugio. Pero hoy, como además estamos enganchados, los chavales están enganchados al móvil o a YouTube, carecen de esas redes sociales reales de la vida real y es más difícil encontrar esos apoyos. Por eso es tan importante aprender a habitar las redes sociales de una manera sana. A ello se unen otras características diferenciales, explica la experta Vivian Benítez, como el anonimato. Es otra fuente de peligro, porque hay cosas, como bien dice César, que no se harían en la vida real, pero que escudado en el anonimato, pues cualquiera puede ser víctima. No solamente estamos hablando, puede ser perpetrador. El anonimato hace que cualquier persona pueda ser perpetradora de violencia, entonces nos estamos centrando muy en las víctimas, pero lo mismo, ninguno queremos pensar que nuestros hijos van a ser los perpetradores de violencia, pero a veces ellos no se piensan que lo que están haciendo daño y son los perpetradores de la violencia. La ciberviolencia se ejerce mayoritariamente contra las mujeres y en eso no se diferencia de la violencia de género, digamos, tradicional. La función es la misma: controlar, disciplinar y limitar la autonomía de ellas. Al final, la violencia contra las mujeres es un dispositivo de control que se viene ejerciendo a lo largo de la historia. No se conocen apenas culturas en las que no se haya ejercido la violencia sexual contra las mujeres como un método de control hacia ellas. Se utiliza en guerras, se utiliza dentro de la pareja, fuera de la pareja, en el trabajo. Y al final, pues, al aparecer las nuevas tecnologías, pues una extensión más donde también se ejerce. La perspectiva que yo doy es desde la ciencia. Entonces, no son perspectivas de creencias, de si hay más o menos mujeres, de si esto existe o no existe. Nuestra aportación es hacer estudios científicos. La sociología es una ciencia, entonces los datos que se aportan son reales, con multitud de métodos que pueden confirmar que estas violencias existen principalmente en mujeres, y la mayoría de los agresores, estamos hablando de un 90 y tantos por ciento, un 93%, con datos del Ministerio de Interior, son hombres. Hay también hombres víctimas de violencia sexual, pero son muchísimo menos que mujeres. Estamos hablando que si hay unas 22.000 denuncias de violencia sexual, esto sin ciber, ¿no? Con hombres habría solamente unos 1.000 y pico víctimas, hombres adultos, en los que la violencia además tiene otras connotaciones, ¿no? Que suelen ser, pues, a lo mejor cuestionando la masculinidad u otro tipo de violencia que no es lo que se conoce como la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres. Las estadísticas internacionales indican que casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de ciberviolencia sexual. En mujeres mayores de 16 años, la prevalencia internacional está en un 30,6%, es decir, casi 1 de cada 3 mujeres ha recibido ciberviolencia sexual. La principal forma es el acoso sexual digital, en el que hay un 28,5% de mujeres que la reciben, y luego coerción y agresiones sexuales facilitadas por la tecnología, y también hay un 6,5%, estoy hablando de estudios a nivel internacional, de evidencia de la prevalencia que hay internacionalmente, el abuso sexual basado en imágenes, que estaremos hablando de un 6,5% de mujeres. Esto estamos hablando a lo mejor de una muestra de unas 28.000 mujeres a nivel mundial. ¿Y qué consecuencias tiene para la salud mental de la persona que la padece? A pesar de que existía el mito de que la ciberviolencia no tiene las mismas consecuencias que la violencia física en persona, hay evidencia, hay estudios que hemos realizado que nos dicen que tiene el mismo impacto o más que una agresión física. Pueden tener como efecto depresión, ansiedad, estrés psicológico. Todo esto también se puede somatizar, ideación suicida, consumo de fármacos, ingresos hospitalarios. Todo esto está documentado. Lo que menos hay es el impacto en salud física, que no hay estudios todavía que lo acrediten. Bueno, que hay estudios, pero no lo suficiente. Todavía hay un vacío de investigación. Pero bueno, que si no es una consecuencia de una agresión física como un daño como tal, pero sí las consecuencias que tiene en todo esto, cómo puede perjudicar a la salud. Pero efectivamente, aparte de la vergüenza, el miedo, la culpa.
Y luego hay una consecuencia que, aparte del impacto que tiene en salud, tanto física como mental, como estoy comentando, está también la parte social, ¿no? De aislamiento. Porque siempre al final a la víctima, ¿qué es lo que se le dice? Pues que salga de redes. Entonces, aparte del debate, que como bien ha dicho César, evidentemente, los niños, sobre todo, no pueden estar en redes sociales porque son niños, una persona menor, como es evidentemente el debate que se va a abrir ahora de si se les permite o no estar, es que evidentemente, como el otro día decía, en un sitio donde hay pederastas y hay niños, alguno de los dos no debe estar. Entonces, pues lo más fácil es sacar a los niños, ¿no? Eso es algo que se dice, pero eso es como si decimos que para que no te agredan o para que no sufrir ningún peligro no salí a la calle. Entonces, esto tiene también consecuencias de aislamiento en las víctimas, porque las redes sociales y todo contacto que no solamente redes sociales, sino todas las interacciones que hacemos online pueden tener, es una herramienta fabulosa para la educación, plataformas educativas. Luego, para prevención de la salud, se hacen también muchas campañas a través de Internet. Entonces, si retiramos a las mujeres víctimas de ahí para que no, lo que le aconsejamos es que se retiren o ellas mismas por miedo se quiten, entonces hay un silenciamiento de la voz de las mujeres, vamos a dejar de escuchar opiniones de las mujeres, por ejemplo en mujeres periodistas, pues cuando una mujer periodista dice algo, pues lo primero que se le ataca es por la parte, pues hacerle pues, acoso sexual, que es lo más fácil hacerle a una mujer para tenerla controlada, ¿no? Pues entonces retiramos también la opinión de las mujeres. ¿Y cómo afecta esta situación en la adolescencia? ¿Cómo se puede abordar desde el entorno familiar? Recuperamos un dato que se dio al principio. 1 de cada 3 adolescentes en España reconoce haber sufrido violencia digital en la pareja. Lo primero que detectan los expertos es que existe una brecha generacional importante. Hay muchas claves que hacen que vayamos tarde en todos los sentidos. Una de esas claves es que los niños cada vez entran al móvil antes y tienen acceso a mucha educación sin ningún tipo de educación por parte de los padres, que hace que, bueno, pues que aprendan rutinas y aprendan cosas que no, bueno, pues que son como incurren en estas violencias. Y luego cuando le preguntamos a los hijos, como decía, a los hijos e hijas, han vivido homofobia, han vivido racismo por el color de piel, ciberbullying, no hablan de la necesidad en las primeras etapas de encajar, de la obsesión de no quedarse como friki, de tener que de que ni se aguantan en esas primeras fases ni se soportan. Y luego una etapa más posterior donde ya los padres los consideran adultos y le hablan de otra manera y están más tranquilos. Pero en los 3 grupos ninguno cambiaría lo que ha vivido. Lola Martín Lago es la investigadora principal del proyecto de investigación financiado por la Fundación Centra, la socialización familiar de la adolescencia en Andalucía, y habla desde la experiencia. En el COVID, durante el COVID, analizamos cómo se estaban relacionando las familias, hemos también estudiado las trayectorias educativas y cómo se sentían las familias y cómo se sentían los estudiantes en esa relación. Y bueno, pues en este caso queríamos cubrir un vacío que creíamos que existía en la investigación. Y es que queríamos saber cómo estaban viviendo las familias ese proceso de socialización y de educación, podemos decir, ambas realidades durante la adolescencia, porque salen muchas noticias, conocemos muchas noticias de una adolescencia muy peligrosa o que está en peligro, un mensaje muy alarmista a veces y queríamos saberlo pues con un enfoque cualitativo. Para ello se realizaron entrevistas a familias diversas, pero también se incluyó a adolescentes y expertos. Entrevistamos a familias de muy diversas, luego 3 grupos de discusión, adolescentes y a expertos, a personas que están trabajando, educadores sociales, docentes, bueno, y todo eso pues lo triangulamos. El estudio destaca que no hay una única realidad. Las dinámicas de socialización cambian según el nivel educativo, el hábitat rural o urbano y el tipo de hogar, monoparental, custodias compartidas u otros modelos. Una pareja, ¿no?, en el hogar y muchas veces vinculada a lo mejor a la educación y uno de ellos puede estar por la tarde supervisando
y tienen una estrategia muy clara desde el principio, incluso desde antes de la adolescencia, es decir, que tienen unas limitaciones claras, un control claro. Es decir, encontramos ese perfil, pero en otras ocasiones es muy difícil, se hace más difícil, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de un hogar, de una madre que tiene un trabajo en hostelería, trabaja muchas horas, tiene solo una hija, no tiene familia extensa, no tiene apoyo de los abuelos y claro, ahí las probabilidades de supervisar o de estar o de hablar o de cosas se limitan mucho más. En las custodias compartidas encontramos situaciones en las que hay dos hogares, pero hay un mensaje común, están muy coordinados y no hay tanta dificultad, pero encontramos otras que las parejas ni se hablan, los padres y madres ni se hablan, entonces o hay diferentes estilos, en uno es más exigente y en otro es más indulgente. Los horarios de trabajo interminables, la falta de comunicación, el no saber detectar las señales pueden camuflar ciertas situaciones que requerirían de la atención de un adulto. Hay ansiedad ante las notificaciones, falta de sueño porque el niño busca las vueltas para ver el móvil a altas horas. Por lo tanto, no hay control de los padres. Hay necesidad constante de borrar, de revisar publicaciones. Lo más importante es que hay miedo a quedar excluidos. Ese miedo también lo teníamos antes, pero es que ahora ocurre una cosa que antes no nos pasaba, es que no hace falta un agresor claro para que tú sufras violencia digital, porque la violencia digital también se sufre por acumulación, incluso por silencio de tus amigos y de tus compañeros, porque estos amigos y estos compañeros también tienen miedo a quedar señalados si me defiende, porque a lo mejor en un grupo de WhatsApp en el que estoy sufriendo una violencia digital, que ha podido empezar por una broma, ha podido ser una violencia clara y reconocible. Primero, yo no me quiero salir por no quedar aislada, como ha dicho antes Vivian, y segundo, mis amigos no me protegen por no quedar señalados. Entonces, la audiencia de ese grupo también legitima esa agresión y hay múltiples agresores, activos o pasivos, ¿no? Porque cuando nadie frena una broma, pues deja de ser una broma, ¿no? Y vuelve a ser una agresión, pero claro, ¿en qué momento la broma se convierte en agresión? Y encontramos familias que a los 4 años se han dado cuenta, me acuerdo de caso una chica que tenía autolesiones y fue porque le dijo una amiga de ella, le dijo a su madre, mírale los brazos a tu hija, pero a partir de ahí pues había fracaso escolar, pasar por distintos psicólogos y que claro, que es complicado saber cómo. Y lo que tú dices de la comunicación, pues mira, las investigaciones de lo que hablan es que el mejor estilo educativo o lo que mejor va no es estar intentando controlar y estar todo el rato diciéndole cosas, ¿no? Porque eso le genera agobio, ¿no? Lo más curioso es que en este estudio particular los adolescentes participantes asumían estas situaciones de manera natural. Es decir, que creen que ha sido una experiencia que le está sirviendo pues, para pasar a una etapa en la que de adulto y no lo ven tan negativo, ¿no? como los padres, ¿no? De modo que el adultocentrismo puede convertirse en una gran barrera. No nos estamos dando cuenta de que es muy complicado ponernos a explicarle algo desde nuestro punto de vista cuando la mayoría de nosotros no entendemos verdaderamente pues lo que supone para ellos crear un vídeo en TikTok y enviarlo, lo que supone para ellos de validación, lo que supone para ellos un like, lo que supone para ellos. Creemos que lo sabemos, pero no somos totalmente conscientes de cuáles son sus referentes ahora, a qué streamers o a qué influencers siguen en redes sociales, porque no los conocemos, la mayoría de nosotros no los conocemos, por lo menos no a todos, ¿no? Conocemos a algunos cuantos que salen en la tele, los más importantes, pero nos perdemos mucho. ¿Cuáles son sus youtubers favoritos? ¿Qué dicen esos youtubers favoritos en sus vídeos? ¿Qué lenguaje utilizan? Porque esos lenguajes, esos vídeos, esos bailes son los que ellos luego van a repetir, sean positivos o sean negativos. Igual que hace 30 años empezábamos en los institutos a dar charlas sobre machismo, sobre feminismo, sobre violencias machistas, vamos tarde ya para empezar a dar estas charlas en los institutos sobre
violencias digitales para enseñar qué son los derechos digitales, qué significa la intimidad, qué significa el consentimiento en las redes, cómo pueden denunciar estos chavales, estas chavales, qué es la empatía digital, porque detrás de cada perfil hay una persona. La gente cree que cuando no te tiene delante y no está viendo tu cara, no le está gastando una broma a una persona. Pero que vayamos tarde, como insiste César Frías, no significa que no podamos hacer algo para ayudar a los adolescentes y en especial a las adolescentes a detectar, denunciar o a afrontar la ciberviolencia. Los controles parentales o la prohibición de redes sociales, como ha anunciado el Gobierno central, pueden ser medidas positivas pero insuficientes. Yo celebro en buena medida que el Gobierno haya puesto esta nueva medida para que los menores de 16 años no puedan entrar en redes sociales dentro de poco, pero a todas luces una gotita que se puede ayudar o no, porque ya veremos las maneras que hay, múltiples maneras que hay de saltarse esa prohibición. Pero bueno, por lo menos es un paso hacia que tenemos que tener cuidado con lo que los menores, y si hablamos de pornografía o de acceso a todo este tipo de información que hay en redes, de contenido que hay en redes sociales, pues ya ni os cuento, ¿no? La de cosas que escucho de chavales que me dicen que creen saber sobre sexualidad y verdaderamente tienen un lío en la cabeza que no es ni medio normal. La solución propuesta no es solo retirar el móvil, sino una educación en derechos digitales, consentimiento y empatía. El mejor cortafuegos que hay para prevenir estas violencias no es una buena contraseña, no es un control parental que nosotros creamos efectivo, sino que es una efectiva educación, porque para convivir en redes sociales hoy es tan importante como educar para convivir en la calle, porque verdaderamente el problema no son las redes sociales, sino cómo aprendemos a habitar en ellas, porque verdaderamente hay que aprender a habitar en ellas, no vale con dejar a los niños sueltos en las redes. Así que hay que hablar mucho, hay que explicarle muchas cosas, pero desde la comunicación, pues con calma, pues diciéndole esto me preocupa, informándole, ¿no? Y también formándonos, ¿no? Formándonos, sabiendo cómo utilizar lo digital y evitando lo que se llama la tecnorreferencia, que es una palabra, es decir, a lo mejor le estamos diciendo no deja ya el móvil y tú estás con el móvil, ¿eh? Y llevas toda la tarde trabajando y en tus cosas. O le estás diciendo no te metas con tus compañeros y estás escuchando que tú estás diciendo que a esta persona no la vas a invitar. Es decir, hay que dar ejemplos. Para Martín Lago hay que promover un estilo de educación democrático basado en la comunicación, el afecto y la calidez. Y aparte, que no pueden estar todo el día estudiando y todo el día, ¿qué queremos? Que solamente vivan de estudiar y de, ¿no? Se lo tienen que pasar bien. Entonces, pues encontramos que el mejor estilo educativo es, como siempre, el que decimos democrático o el que se basa en la comunicación. Primero, tiene que venir desde ya, o sea, desde antes, ¿no? Desde antes tenemos, en las primeras etapas ya tenemos que estar hablando y además la calidez, es decir, que con afecto, con cariño, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, pero luego quieren que les hagas caso, ¿eh? Luego es que no les haces caso, ¿no? O sea, se dan esas realidades. Y sobre todo, tomar decisiones, no esperar que las tomen otros por nosotros. Hay que establecer límites claros y predicar con el ejemplo. Es importante que las familias sepan que hay que tomar decisiones. Que creo que lo que hace 15 años sabíamos, ahora sabemos mucho más, ¿no? Y tienen que tomar decisiones tempranas y estrategias como familia. Es decir, a qué edad vamos a darle un móvil, qué límite de horario, qué condiciones, qué va a pasar si no se cumple. Ir esos límites que también son de un estilo democrático, un estilo
Algunas familias incluso hacen un contrato, ¿no? Pero bueno, algunas familias también tienen claro que el móvil no se lleva para dormir, porque ahí es donde puede más tarde, o pueden no dormir bien, no descansar bien, llegar muy cansados a clase, es decir, que hay muchas... pero si el móvil no se puede meter, el tuyo tampoco. Y acompañarles desde muy pronto. Por ejemplo, a veces están con videojuegos con 8 años, con 7 años, y ahí también puede haber pedófilos y puede haber, decir, que no es solo la adolescencia, sino desde edades tempranas. La conclusión compartida es que la comunicación constante, el acompañamiento y la formación tanto de hijos como de padres son las mejores herramientas para navegar los riesgos de la era digital. Nos llaman a consultar el bebé sano, nos llaman a muchas cosas obligatorias, ¿no? Y aquí no tenemos una formación en este tema, ¿no? Y muchas familias pues dicen, bueno, pues confío, pero... Además, mira, la preocupación que tienen las familias no es solamente, una es sobre todo lo que vemos, ¿no?, que puede pasar, y la otra es sobre la socialización que están teniendo. Es decir, como familias ya tenemos muy limitado el que todo lo que nosotros le transmitimos seamos los únicos agentes de socialización. Cuando hablamos de educación para estos entornos digitales, no debe ser solo para los chavales, también debe ser para los adultos. Hay muchos tips, hay muchos comportamientos que los padres debemos tener, herramientas para saber observar, que nos van a dar pistas sobre que algo está pasando. Alerta, señales de alerta en jóvenes, ¿vale? Hay cambios de humor bruscos, de repente hay aislamiento y abandono o abandono de esas redes sociales de golpe. Si una persona abandona esas redes sociales de golpe, es que algo le ha pasado. También es importante destacar que por mucho que se eduque a padres, madres y adolescentes, no es un problema del ámbito familiar, no es algo que se pueda atajar de manera individual. En los centros escolares se realizan talleres y cursos, cada vez más, explican los expertos, y se realizan campañas de sensibilización, pero es una responsabilidad de todos. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad de la otra gente, incluidos los Instagramers, los influencers, que todo lo que nosotros transmitimos, lo que llamamos tecnología, las TRIC, ¿no? Tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Y claro, ellos tienen que socializar. Mi hija decía, cuando han hablado de lo de la prohibición, posible prohibición y que se está dando en otros países, decía, ¿y cómo me voy a relacionar con mis amigos? Es decir, que pues primero espacios en las ciudades, que los diagnósticos que hemos hecho reclaman espacios donde ellos puedan estar. Como vemos, la tecnología ha transformado la socialización y las familias deben adaptarse. No hay que alarmarse, pero tampoco ignorar que la ciberviolencia en general y la de género en particular son realidades constatables. La labor de investigación sociológica es analizar este tipo de fenómenos de manera objetiva, proponiendo soluciones que luego repercutan en la ciudadanía. Frente a mensajes sin validación, sin investigación detrás, pues nosotros lo que intentamos es mostrar en la medida de lo posible lo que está ocurriendo, ¿no? Preguntándole a la gente, conociendo lo que piensan, ¿no? Tanto desde lo cuantitativo como lo cualitativo. Y en este sentido, pues tiene un papel muy importante porque nos hace, bueno, aparte de la financiación, que es muy competitivo, aparte de eso, nos hace luego que nuestras investigaciones sean aplicadas, es decir, que hagamos divulgación y que estos resultados sirvan para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la familia en este caso, y luego ellos plantearse pues las políticas públicas, ¿no? Así que sí creo que es una labor que no se queda en el despacho, ¿no? Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles.
La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación. Puedes suscribirte a nuestros contenidos de audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.